Estamos con el gótico y en sus últimas instancias se da una forma de gótico que se denomina gótico florido o gótico radiante, en el que ocurre esto. Miren ustedes acá, la bóveda gótica clásica es de la misma Catedral de Sevilla. Aquí la bóveda gótica clásica con el cruce de los nervios, creando una bóveda de crucería. Una bóveda de crucería. Esta parte después ya se la trabajó en torno al siglo XIII y aquí aparece ese gótico florido o radiante que se empieza a complicar. Miren la diferencia entre una clásica y una del gótico radiante. Cuando esto está dándose en prácticamente toda Europa, en el siglo XIII en Italia ya se están orientando hacia el Renacimiento. Gótico florido o radiante. Otro ejemplo, bóveda clásica y en la misma iglesia estas formas de pétalos, incluso trabajadas en la parte, estas formas de pétalos mayores y pétalos menores en el interior. Es extraordinario en esta etapa los libros miniados, los libros ilustrados. Este libro, por ejemplo, cabe en la palma de la mano y están trabajados con imágenes, por eso se llaman miniados, por la miniatura, por la imagen, pero fundamentalmente el término específico de miniatura viene de minio, que era un tipo de pigmento que utilizaban, que venía de un molusco. De ahí se asoció el uso del minio con su producto, la miniatura, y la miniatura después con lo chiquitito. ¿Entienden? La escritura en caracteres góticos, y como ven hay un predominio de la imagen sobre la escritura. La imagen en sí es muy grata, hay un intento de volumetría y tridimensionalidad. Estos libros ya son del siglo XIV. Y acá, esto es lo glorioso, estas formas florales en las que irrumpe la creatividad imprevista del monje que las realiza. Pueden ver el nombre de la rosa, ya se los dije, y ahí se ilustra bien en la película cómo los monjes realizaban estos libros. Y de repente a lo mejor un monje se le da por poner ahí sentado en un trono papal a un burro, haciéndolo muy chiquitito y envolviéndolo entre las flores. Estos libros, por supuesto, como este que ven ustedes, con una inicial sumamente trabajada en la inicial propiamente dicha, que es una C, miren el entrelazo, y dentro una joven que está escribiendo. El que no podía leerlo miraba las imágenes. Estos libros, por supuesto, eran costosísimos. Aquí tienen una pieza en la que se alterna la escritura con las notas musicales y vean el comienzo de la escritura. Es un cuadro en sí mismo, con la ascensión, los ángeles tocando trompetas y aquel entrelazo de melodía infinita del 476 a.C. que llegó para quedarse, porque esto es del 1300. Eso es de canto gregoriano. Muy bien, canto gregoriano. ¿Ponían también imágenes? Sí, en algunas sí. Este es precioso, yo los he visto, está abajo de una vitrina, por eso se ve este resplandor, muy pequeñitos, y aquí aparecen imágenes que no se vinculan con lo que dice el texto. No me acuerdo si tenía acercamiento, así. Acá una figura como de dragón que está expulsando el fuego y matando a una serpiente. No tiene nada que ver con lo que relata el texto, como estas figuras internas, ¿ven? De monstruos que se van agachando, solapados.
pasa? Miren qué riqueza acá. Acá está la representación de la peste y el triunfo de la muerte. En 1348 se da la peste negra. La peste negra, que se supone que venían las pulgas que traían las ratas en sus lomos, va a causar la muerte del 50% de la población europea. 50% de Europa se murió. Después de esos años de peste, viene la consecuencia, que es la ausencia de mano de obra para trabajar el campo. Por lo tanto, viene la otra consecuencia, que es el hambre. Por lo tanto, viene la otra consecuencia inmediata, que es la guerra por los alimentos. A esto se lo denomina los jinetes del apocalipsis. Peste, enfermedad, muerte, hambre, guerra. De manera tal que implica una crisis importante en el pensamiento. En este caso podemos ver cómo en un libro se está representando cómo se ponen en fuga, ven cómo va para allá, aunque el caballo está pastando para acá, pero tiene tanto apuro por irse, por escaparse, el que tiene que gobernar, porque tiene que puesta una corona. En vez de hacerse cargo de lo que está pasando y ver cómo lo puede manejar y cómo puede ayudar, se está poniendo en retirada ante la muerte que lo llama. Esta es una joya, Se llama Las muy ricas horas del Duque de Berry, el libro. Las muy ricas horas del Duque de Berry. Aquí conocemos a los autores. Son los hermanos Limbourg, franceses. Como ven, van a pintar con oro. Los caracteres de la escritura en latín son góticos, escritura gótica. Y aquí vemos la riqueza extraordinaria de esas ramas floridas que se van entrelazando con exquisita gracia. Acá, en el cuerpo central de la ilustración, que alude a lo que está aquí en la escritura, aparece el momento en que los ángeles avisan a los pastores que Cristo ha nacido. Lo que nos tiene que importar acá es que hay un interés por la representación del espacio circundante y por la figura. Si nosotros vemos, por ejemplo, las ovejas o la arboleda, captamos la enorme dificultad en realizarla de una manera realista. ¿Por qué? Porque se vienen de 1000 años, más de 1000 años, de planimetría y bidimensionalidad. Entonces, el hecho de que acá hayan puesto, por ejemplo, en las aureolas, esa raya negra que las despega del fondo, es un enorme avance, porque está indicando el tímido intento de lograr la volumetría y la espacialidad, y la representación de la vida. Aunque la temática es religiosa, acá aparecen campesinos vestidos como se vestían en ese momento en el siglo XIII. Acá los castillos feudales, allá la iglesia. ¿Ven? Esta es otra página del libro del Duque de Berry. Para acá abajo está la escritura. Vemos la imagen. La fastuosidad en las ropas nos está mostrando claramente cuán decisiva fue la influencia del comercio con Oriente después de las cruzadas. Establecieron caminos religiosos, pero fundamentalmente rutas comerciales. Entonces el occidental, que había permanecido sumamente rústico, va a entrar en contacto con un Oriente urbano, riquísimo, que apunta permanentemente a captar los sentidos del que ve a través del brillo, del lujo, del color, y todo esto lo va a ir incorporando, lo va a ir trayendo a Occidente. Y lo podemos ver claramente en la fastuosidad de las ropas. La naturaleza, como ven, está rebatida, se va hacia arriba. No hay un manejo de la tridimensionalidad lograda.
completa. Esto les va a costar 200 años hacerlo y lo van a lograr en Italia. Aquí una batalla en la que podemos ver a los orientales llegando hasta el borde de las aguas, y como pueden ver, las plantitas, los yuyitos, la textura del pelaje de los animales exóticos, todo eso no hace al relato de lo que está para abajo. Todo eso hace al enamoramiento del entorno que está teniendo el humano, porque de alguna manera siente que quedó, se me permiten la palabra, muy entrecomillada, legalizada la representación del mundo y sus cosas. Y en esto tuvo mucha influencia San Francisco. Francisco había elegido para él la pobreza y el despojamiento. Pero por otro lado, es un ser desgarrado. Por otro lado va a decir, ¿quién soy yo para despreciar el cuerpo si Dios me lo dio? Entonces, en cierta medida, influyó para la representación de todo lo circundante y del cuerpo mismo, aunque él despreciaba el suyo en realidad. Ya lo vamos a ver. Francisco y las representaciones arquitectónicas y pictóricas del siglo XIII-XIV están totalmente influidas por su figura en Italia. Ahí tenemos a Giotto, la escuela sienesa con Cimabue, etc. Ya nombres propios. Como pueden ver, cada tela es completamente diferente y esto habla de la sensorialidad. Aquí, la vida de los campesinos, siempre trabajo, siempre expuestos a una naturaleza benévola o terriblemente agreste. Aquí fíjense el enorme frío que hay. Este hombre ha salido a cortar unos árboles en el sector que el señor feudal le permite, porque los otros sectores estaban reservados para la cacería. El señor feudal no podía sacar leña de ahí. Y acá está mostrando, al no haber puesto esta pared delantera, está mostrando cómo se calientan un poco remangándose las ropas ante un fuego. Los animales en el corral están cuidadísimos porque son pocos, porque son caros y porque valen más que las personas. Esto ya es un calendario, tiene arriba. Muy bien. En cada una de las representaciones que vimos, en la parte superior, esto iba cambiando. Sí. Acá vemos cómo de manera bastante insólita confluye en un texto religioso la representación de la vida cotidiana con la astrología, porque en la parte superior están los distintos meses del año con los distintos signos. Aquí, en un carro, va el sol y de acuerdo a la orientación que tiene, aparecen los signos. Por ejemplo, acá, Piscis. A la astrología, ven que acá cambia, a la astrología se le daba una enorme importancia. Incluso en el siglo XVI avanzado, la reina viuda regente de Francia, Catalina de Medici, cada vez que tenía un hijo, inmediatamente le hacía hacer la carta natal por Nostradamus, que era Michel de Notre Dame. Michel de Notre Dame quedó con el nombre de Nostradamus. Entonces podemos ver la influencia de lo que supondríamos una especie de conocimiento esotérico pagano, cómo está incorporado a todo el entramado de lo religioso y lo cotidiano. Aquí, magníficamente vestidos, acicalados, con plumas exquisitas, aparecen los señores de aquel castillo que está en el fondo. Es importante notar que acá tenemos una pared que obra como separación de todo este espacio con respecto al exterior. Si nosotros
nos damos cuenta de esos detalles, encontramos el porqué de una temática que se denomina hortus conclusus. Hortus es jardín en latín, hortus conclusus, jardín cerrado. Represento mi realidad, la mía, esta, del manto magnífico del castillo feudal, y no quiero ver el exterior, porque sé que en el exterior están avanzando fuerzas que se vinculan con la burguesía, que piensa que se asciende en la escala social de acuerdo con el mérito en el trabajo, y toda una urbanización que va a terminar con todo esto. El castillo feudal y la gente que trabaja para el señor feudal. Aquí vemos cada parcela del territorio marcada con distintos trabajos. El arado, el desbrozamiento de los yuyos, la recolección del grano, trabajar, trabajar y trabajar. Un dragón. Un dragón allá arriba, ¿por qué? Pues es un dragón, ¿no? Ponemos que es un dragón. Parece. ¿Esto? Claro. No, a ver, deja que la luz me siga. Ese es un emblema de la casa de Berry. Berry es un título nobiliario. Todas las tierras de la localidad de Berry en Francia son de estos señores que encargan el libro a los hermanos Rimbaud. Entonces tienen el derecho, porque están emparentados con el rey, de utilizar el manto que vimos, de fondo azul con flores de lis amarillas. Esos son los colores de la corona, y tienen su propio emblema, que los distingue de otra familia aristocrática. Y aquí la gran festividad, ¿ven? Azul y amarillo. No es el rey, pero está emparentado. Aquí podemos ver una mesa suntuosamente surtida con la concurrencia de otros señores muy ricos, incluido el clero. Un torneo. El señor feudal tenía fundamentalmente dos entretenimientos, la guerra y el entrenamiento. Se entrenaba en la cacería, la casa mayor, y se entrena en los torneos, que podríamos decir una especie de certamen deportivo hasta por ahí nomás, porque muchas veces serían fieramente. Entonces se ponen estas empalizadas por las que corre para un lado uno de los señores blandiendo su lanza y para el otro lado el otro. En el medio se cruzan y ven quién quiebra lanzas con quién. Aquí tienen ustedes las lanzas, aquí tienen a otros señores feudales que no intervienen y aquí tienen a las damas. Estos estandartes tienen el color de la dama amada de cada uno de los señores feudales que intervienen en el certamen, dedicándole así su triunfo o su fracaso. Como pueden ver, es una ilustración para gente absolutamente pudiente. El campesino, el resto de los siervos que quedaba, no tienen en forma alguna acceso a esto, ni siquiera lo ve, o si lo ve de lejos porque les va llevando agua todo el tiempo o vino. Lo que nos tiene que importar es que se empiece a representar. En el románico nosotros no habíamos visto esto, no era porque no pasara. ¿Ven los emblemas? Este casco está coronado con esta figura de ciervo. Otro elemento que va a surgir con una enorme riqueza, no es porque no estuviera en el románico, pero con una enorme fastuosidad y riqueza en el gótico, van a ser los tapices. Los tapices
tienen la función de decorar, pero de abrigar también, porque se cuelgan en las paredes y de esa manera establecen una barrera con el frío. Aquí en este enorme tapiz, del cual les muestro solamente un detalle, tenemos el momento en el que Cristo está clavado en la cruz. Fíjense, Cristo está acá y están clavando en la cruz, por eso está aureolado, al ladrón que va a creer en Cristo. Acá está el momento en que lo van trayendo a Cristo. Y como ven, está todo lleno, todo cubierto, todo. Estos tapices son muy famosos, son gigantescos. La Dama del Unicornio. En la Bellas Artes hay un tapiz así, grande, que es como una fiesta, una comida. Muy verde, muy turquesa como. Sí. Pero no sé, no me acuerdo de qué es. Yo tampoco me acuerdo, pero sí que ¿Es una pared? hay muchos, claro, ¿Es una son pared? todas, cubren toda una pared. Y también hay en el Museo Fernández Blanco, en el arte decorativo, hay muchos tapices. Acá se está marcando claramente ya desde el título cómo va en crecimiento ese interés por el disfrute y por lo humano. Esta serie de tapices que están dedicadas a los sentidos, el olfato, la vista, el tacto, se llama el tapiz principal, que es el que están viendo, A mi solo deseo, a mon seul désir, dice aquí arriba. En esta magnífica tienda que tiene fondo azul con formas amarillas que penden. Quiere decir que la jovencita pertenece a una familia aristocrática que tiene vínculos con el rey de Francia. Acá están los estandartes de su familia. Ella está en el centro, una doncella, perspectiva jerárquica todavía, una doncella le acerca a un joyero para que ella elija lo que se va a poner. Aquí un león, figura de majestad, y aquí un unicornio, indicando que la jovencita es virgen, pero no es la Virgen María, Cuando nos acercamos, vemos el prodigioso trabajo, porque miren ustedes cómo dan una intencionalidad de claroscuro en luz y sombra con las puntadas o con el telar propiamente dicho. En estos enormes tapices trabaja una multitud de gente, no son obras de una sola mano desde ya. Aquí tenemos de esa serie el tapiz de la vista. Entonces ese sentido, el sentido de la vista, está representado por este espejo que la joven sostiene y en la que, encantado de la vida, se mira el unicornio. Aparece el león para la majestad de la casa aristocrática a la cual ella pertenece. Vean cómo se han abierto de alguna manera las compuertas a la representación y disfrute de todo. Está todo lleno, esto está implicando ¡más! En el románico nosotros veíamos la figura religiosa y un plano vacío. Acá, esto no significa que esté mal, es otra cosa. Acá podemos ver la liebre, pero en el mismo lugar el perro que sigue a la liebre, el otro perrito acá, un montón de animalitos acá, el prado bien florido, hojita por hojita, el espejito para mirarme y decir qué linda que soy. Miren aquí como se mira encantado, está enamorado de sí mismo. Vean, cada pelo de la pata es un tejido diferente. Y el fondo, reitero, cubierto de frutas, flores, hojas. Aquí el sentido del olfato. Una servidora le acerca
un recipiente con flores y ella está haciendo una coronita floral. La deleitación del olfato, el olor de la flor, el aroma de la flor. Y además miren la vestimenta, figuración de terciopelos, mangas transparentes, vestidos recamados en joyas. También perteneciente al gótico tenemos este descendimiento, talla en madera policromada. ¿Conocemos el nombre del autor? Walnut, con W. Eso parece el nombre de la autora hacia fines de la Edad. Sí. Porque es más del Renacimiento eso. Sí, claro, el Renacimiento es absoluto eso. Pero ya a partir del siglo XIII en algunos lugares tenemos nombres propios. En el gótico se va a plantear la ejecución de estos magníficos altares portátiles. Es decir, que una determinada familia encarga a alguien una imagen religiosa para llevarse a la casa. Aquí tenemos madera dorada a la hoja, en arcos que se apuntan con un entrelazo de follaje en el interior. Dentro, la escena resuma patetismo. El cuerpo de Jesús completamente doblado que realiza una curva está indicando la muerte. El cuerpo completamente inerte. Tiene esa forma curvada porque su madre pone las rodillas abajo y porque lo agarra, si no estaría tirado en el suelo. María, además, con los ojos completamente hinchados de tanto llorar, María Magdalena apartando la cabeza porque no soporta verlo, las otras dos Marías allí atrás, con gran congoja, como Juan, hacen a la representación en la que tenemos que ver un episodio religioso, pero que se está empezando a ver desde lo humano, el dolor del cuerpo, la herida, la sangre, el sentimiento desbordado de la madre que tiene el cadáver de su único hijo muerto sobre la falda. ¿Entienden cómo se va yendo hacia lo humano, aunque la temática sea religiosa? Fíjense esos párpados tallados, figurando un enorme hinchazón. Miren la tensión de esta carne, tirante, la flacura, la piel pegada a los pómulos, la herida en un primer plano, con la sangre que chorrea. Todo lo que hemos visto es francés, español o alemán. En Italia la cosa es distinta. Acá estamos viendo el gótico italiano. El gótico italiano, esta es la Catedral de Siena, es muy específico. Si ustedes me dicen a mí el gótico tiene cúpula, yo les arranco la cabeza con todo amor. Salvo que me digan, solo en Italia. Gótico con cúpula es una contradicción. Ponen techo a dos aguas y la cúpula, solo en Italia. Otra característica netamente italiana es que la parte de abajo de la construcción arquitectónica es totalmente románica. El gótico queda circunscrito a lo decorativo. Algún arco apuntado, algún vitral, algún vitral. Y además, otra característica definitoria del gótico italiano es que
como al italiano no le gusta que lo despeguen del suelo por ese sustrato grecolatino tan fuerte que tiene de antropocentrismo y de arraigo, toma el gótico porque vienen aquellos que han ido a estudiar teología en la Universidad de París, vienen con la novedad del gótico, que había tenido origen en París, en Francia, y que después se difundió por toda Europa. Entonces, el italiano hace gótico, pero por otro lado le da un susto terrible la verticalidad violenta. Entonces, frena la lectura con bandas alternadas de mármol. Aparte la palabra mármol ya está diciendo Italia. ¿Ven? Esta iglesia es mucho más grande que Notre Dame, ¿eh? Sin embargo, la verticalidad está frenada por lo que les he dicho. Miren incluso en el campanario. Si hubiese puesto al revés, la abertura más grande abajo y la más chiquita arriba, sentimos que el campanario es como una flecha que se va hacia el cielo. Acá frena la lectura. La Basílica de Siena, obra maestra. Acá tienen arcos góticos, pero ven en la entrada arcos de medio punto románicos. Bueno, acepto un rosetón, pero por otra parte pongo el mármol que me frena la lectura. Es bellísimo, ¿eh? Y acá tenemos nombres propios. Arnolfo di Cambio, Giovanni Pisano, que también va a tener escultura exenta, aparte, Lorenzo Maitani. En Italia, en la época del gótico en toda Europa, hay mucha mayor influencia de lo románico bizantino. Aquí tenemos en este sector lo románico y lo bizantino, mármoles de distintos colores, columnas salomónicas, arco de medio punto, y aquí tenemos circunscrito algún elemento decorativo lo gótico, como por ejemplo este triángulo con pétalos, como por ejemplo este trabajo del mármol como si fuera encaje. Pero es clara la diferencia entre el gótico general europeo y el italiano. Quiero que miren acá abajo. ¿Están mirando? ¿Están despiertos? Si no avisen, así duermo yo también. No, sí, estoy reventado. Miren. Llegamos al arranque de la columna, para que vean la monumentalidad. Y otro elemento característico de Italia, mármol, mármol, mármol. Allá donde haya ladrillo, allá donde se trabaje en piedra, Italia lo va a hacer en mármol. Acá tienen la referencia gótica a el entrelazo de frutas y flores, pero que nos recuerda de alguna manera el gusto del Imperio Romano por la ornamentación de los muros. Acá lo bizantino, una columna salomónica en la que se han incrustado fragmentos de metal para darle el brillo. ¿Eh? Sí. ¿Viste lo que es el deterioro de los años? No. Y claro, si no, no me reconoce. Te lo está diciendo a propósito, es malo. No, es realista. Es realista. Miren este fuste, completamente trabajado en mármol. Acá, ¿qué? Jónico. Corinto. Capitel corintio. Y vean el arco de medio punto. Las arquivoltas completamente diferentes en el orden decorativo. El interior tiene la bóveda gótica y entre el techo con ojivas góticas, y entre sector y sector ojival un arco de medio punto, bien grandote, el arco de medio punto,
que un día hizo grande a Roma en puentes, caminos, acueductos, etcétera, y que va a ser la columna vertebral del Renacimiento, que surge, claro, en Italia. Fíjense como también en el interior las bandas alternas de mármol negro o verde y blanco van aquietando la verticalidad. Los pisos son absolutamente deslumbrantes. Miren desde arriba, miren los pisos, con escenas, todo en mármol. Miren, aquí ha quedado circunscrito el vitral en el gótico italiano. Muy pocas aberturas con vitrales y la monumentalidad del arco de medio punto. Eso de las líneas es muy parecido al musulmán, ¿no? Que ponían en los arcos, ponían, si no me equivoco. No, lo que vos decís son las dos. Ah, por esto decís vos. Sí. Dovelas de distinto color. Eso. Sí, acá hay dovelas de distinto color. Pero acá es mármol. Pero no lo sacan del musulmán. Poco. ¿Ven los pisos? En cada uno de estos hexágonos enormes hay una escena hecha con teselas de mármol. La monumentalidad del arco de medio punto. Basílica de Siena. De la misma índole va a ser la Basílica de Florencia, Santa María dei Fiori. Los mismos autores van a viajar a Florencia para hacerla y también a Orvieto para hacer otra. La Basílica de Florencia lo que tiene de peculiar, extraordinario, único e irrepetible es la cúpula. La cúpula es del siglo XV, no es de cuando se construyó la iglesia. Y hay un muchachito llamado Brunelleschi que a los 20 años rompe con la historia de la arquitectura y crea el Renacimiento. Es propio del fenómeno urbano, que es lo que está muy fuerte después del ascenso de qué clase social. Burguesía. Si digo burguesía, digo burgo. Si digo burgo, digo urbano. Donde se juntan los comerciantes, donde están los oficios. Entonces, es muy propio del fenómeno urbano tener acá, como ocurre en Siena, acá la iglesia y hay el palacio. ¿Qué palacio? El palacio municipal, un municipio. Por lo tanto, ¿qué gobierno es? República. Siena es una república, igual que Florencia, igual que Venecia. No son monarquías, no son ducados. Aquí tenemos una pintura en la que se puede ver el Palazzo Público de Siena. Este color, blanco y negro, es el color del estandarte de Siena. Siempre que puede se matan hermosamente con los florentinos por el poder. ¿Ven que cerca está bien marcado lo significativo para toda esa población? La población no surgió después. Pide la iglesia en el lugar donde vive y ahí nomás el palacio municipal que da las leyes, que ordena la república. El palazzo público de Siena tiene una magnífica torre, la Torre del Mangia, de 100 metros de altura. Su aspecto general con almenas parece tiene resabios de palacio feudal, de castillo feudal. Pero acá eso ha quedado circunscrito a lo decorativo. Por delante una magnífica plaza, el Piazzale del Campo. Eso lo pueden ver alguna vez en algún documental, se hace todos los años y es algo maravilloso de ver. Es la festividad del palio. Palio es como la bandera. Cada barrio, que se llaman contrade, tiene
por el oficio que predominó en dicho barrio, los talabarteros, los que trabajan el metal, los que trabajaban la harina, etcétera. Aunque hoy haya un Louis Vuitton, donde estaba el barrio de la harina, se visten, practican todo el año, se visten con ropas medievales a caballo, cada cual ondeando su bandera, y se encuentran todos acá haciendo un desfile extraordinario y enfrentándose. Siempre termina ganando uno sobre el resto. La gente compra las entradas 3-4 años antes de otros países. Esta parte del Palazzo Público de Siena es mármol y hay una avanzada con respecto a la entrada principal, marcando la claridad de lectura. ¿Para quién? Para el humano común. El resto es ladrillo. Terminación almenada. Las ventanas tienen un arco gótico, ¿ven? Y además, cuando tienen estas columnitas generando arquitos internos, se llaman ventanas en ajimez. Ya se los he dicho otras veces. A-J-I-M-E-Z. El blanco y el negro está indicando esto es de Siena y nada más que de Siena. La individualidad creciente, incluso con respecto a la propia ciudad. Entramos al Palazzo Público de Siena, que es glorioso, y nos encontramos con este enorme fresco. Cuando digo enorme porque abarca paredes, paredes y paredes. Esto sigue. Y son los efectos del buen y del mal gobierno sobre la campiña y la ciudad. Ese es el título. Y que te quede bien claro quién lo hizo. Ambrogio Lorenzetti. En latín, Ambrosius Lorenzetti. El 300 florentino, 300, el 400 es el 1400, hoy ya tenemos al Renacimiento, 300, 1300. Lo vamos a llevar un poquito más atrás y vamos a decir que a partir de 1260 se va a dar el encuentro y la oposición de dos escuelas pictóricas importantes, la escuela sienesa por un lado y la escuela florentina por el otro. La escuela pictórica sienesa, con representantes como Duccio, Pietro y Ambrogio Lorenzetti, Ambrogio es mucho más talentoso que su hermano, Pietro y Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini, nos están marcando desde el vamos la individualidad. Como característica general, la pintura sienesa pone el acento en el color sobre la forma. Colores muy saturados que impactan vía el ojo inmediatamente en la emoción. Predomina la emocionalidad. Y las grandes masas de personas. En la misma representación, el mismo tema, como por ejemplo la tradición de Judas, la escuela florentina, comenzada por Cimabue y superado Cimabue, pobre 1000 veces por su joven alumno Giotto, va a poner mucha menos gente, colores neutros, y entonces la dignidad del tema se desprende inmediatamente. En la escuela sienesa, el mismo tema, vamos a ver un montón de gente que corre, que se agacha, que se mueve para un lado, que se mueve para el otro, en el momento en que Judas y Cristo se encuentran. En una predomina la emocionalidad, lo anecdótico y el color, y en la otra predomina la forma, el tema y la quintesencia del dramatismo. Ambrogio Lorenzetti
Todo esto que he dicho no vale para este fresco, no vale. Esto está muy alto. ¿Ven las puertas? Pintura al fresco. Acá se cayó por la humedad, miren qué pena. Acá también. Acá está llevando, aunque haya imágenes alegóricas, está llevando los efectos del buen y del mal gobierno a los humanos, a la ciudad que habito y al campo que me da de comer. Los pone juntos. El buen gobierno está representado por esta figura que tiene aspecto de rey, pero recuerden que es una república, y las virtudes que acompañan a un buen gobierno. Esta mujer representa la paz, que es una de las virtudes, por ejemplo. Y acá lo prodigioso es ver todo este grupo de gente. ¿Por qué? Ya les voy a decir. ¿Ven? La caridad, la magnificencia, la decencia, etcétera, etcétera, etcétera. Son los efectos del buen gobierno. Como pueden observar, ¿qué hay? Claro oscuro, que va modelando la figura y la va paulatinamente separando del fondo. No es completamente volumétrica, pero de ninguna manera es planimétrica. Aquí tenemos la paz. Fíjense ustedes este juego de luces y de sombras que da volumen y presencia de un cuerpo bajo la túnica. Y acá lo realmente prodigioso son todas estas caras, porque todos estos son habitantes de Siena y han querido estar. Yo quiero saber. El hombre medieval buscaba la gloria. El hombre del Renacimiento, todavía no lo es, pero va camino, busca la fama. La gloria en la Edad Media, la fama en el Renacimiento. No sé qué hora es, ustedes me dicen. ¿Qué hora es? Porque yo le meto y no me acuerdo. ¿Y que nos tenemos que ir? No. Para este lado, acá estaba la figura esa del rey con la paz y demás. Para este lado, seguidito en la misma pared, aparece la representación del mal gobierno, con una figura humana, pero vestida con una túnica negra y cuernitos. Está acompañado de un chivo, es decir, que el chivo como el centauro son los apetitos desmesurados. Y está acompañado por la vanagloria, yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor, la avaricia y la soberbia, que son las características dirigidas a la gente, lo cual trae enfermedad y muerte a los que gobierna. Miren este. Sigue, ven el que es el gigantismo. Acá representa Ambrogio Lorenzetti la ciudad de Siena. Aquí vamos a ver albañiles trabajando. El albañil trabaja y pagame después. El zapatero que cuelga los zapatitos ahí en la tiendita que tiene en este arco de medio punto, porque para más no le da, cuelga los zapatos. Este hombre que ha venido en su burro y está comprando zapatos. Acá en este arco de medio punto se puede ver a unos alumnos tomando clase con el profesor en la cátedra. Acá un hombre que lleva a sus animales a pastar a la campiña que está para acá. Y aquí esta mujer que vuelve con lo que ha conseguido en la campiña, teniéndolo sobre la cabeza. Acá están entrando los animales cargados con bolsas de lo que traen de la campiña. Y acá, a modo de danza, se está representando la prosperidad. Prosperidad. Y la convivencia de distintas clases sociales. Que es una convivencia, como sabemos, que hay que tomarla con pinzas.
Acá el señor con el burro que se compró un zapato que es un pedazo de cuero con un poquito de suela. Acá los caballeros, tiene caballo, guarda, caballero, de ahí viene, caballero, porque tiene un caballo. Upa. Y aquí, dañado por la humedad, aparece el fresco en el que observamos como con sombras grises va intentando constituir Ambrogio Lorenzetti la volumetría. El entrelazo de las manos, el canto, la pandereta es para hablar de la prosperidad. ¿Dónde? En Siena. Volvemos a verlo. Creo que ahora vamos a los albañiles, después al zapatero y después al maestro. Después nos vamos a la campiña. Fíjense el trabajo allí arriba. Es una representación de la ciudad de Siena como estaba en ese momento, ¿eh? Arcos de medio punto que conviven con arcos ojivales. Aquí, el hombre que va a comprar los zapatos. Aquí colgados de una cuerdita, las botas, ¿ven? Trabajando. Y el vendedor. Esas botas, ¿cómo eran? Eran de un cuero muy rústico, completamente blando, con un soporte más fuerte para apoyar el pie en el suelo. No era una bota. No. Acá podemos ver en otro arco de medio punto que representa entonces otro espacio al maestro sobreelevado. Venga, me tienen que sobreelevar. La próxima quiero que me pongan unos tacos abajo de la silla. ¿Entendiste? Bueno. Y los alumnos muy atentos. Caballo. Burro de trabajo. Convivencia de las distintas clases. Miren aquí, ven qué blandito que se lo nota colgado ahí. Y más pequeñas, más grandes, siguen trabajando. Este es interesantísimo. Este, por supuesto, sigue el analfabetismo en su gran mayoría. Este acá tiene que estar trabajando, pero miren cómo se queda con una mirada triste, escuchando lo que habla el maestro. Quisiera aprender, pero no puede. Acá, en torno a la cara del maestro, ven bien marcado una especie de forma gris, que es el intento no totalmente logrado de Ambrogio Lorenzetti de despegar las figuras del fondo. ¿Ven a lo que me refería? Techo. ¿No les da la sensación de que esto está más adelante que allá? Que se va para atrás. Esto le costó la vida y 4 días más a Ambrogio Lorenzetti, porque él no tiene quien enseñe esto. Van aprendiendo sobre sí mismos, porque vienen de la bidimensionalidad y la planimetría. Entonces, a través de ese tirante en el techo, está buscando dar un primer plano, un segundo plano y tercer plano. Vamos a ver cómo a veces lo logran y en otras veces fracasan rotundamente, que es donde se puede ver justamente lo valioso del esfuerzo. Acá todos los que han venido de la campiña, acá el que va.
También aquí la convivencia de las clases sociales. Acá están los que vuelven con los animales cargados, los que están trabajando el campo. Sin embargo, estos jóvenes van con sus caballos, un halcón en la mano, con lo cual está diciendo que pertenecen a una clase social muy alta, a realizar caza de cetrería. La caza de cetrería la hizo siempre la nobleza, porque implicaba tener halcones, implicaba tener tiempo para educar esos halcones, entrenar esos halcones, implicaba tener guantes de cuero para que el halcón se apoyara que no te rompiera la mano, entrenarlo con una capuchita puesta para que no viera y de repente sacarle la capucha y con su olfato y vista te llevara directamente a la presa que tenías que cazar. Todo eso que les conté se llama caza de cetrería y es exclusiva de la nobleza. ¿Ven? Acaba el halcón, está un poco desvaído por la humedad, el guante. Este hombre de trabajo le está diciendo algo, él se da vuelta y lo escucha. Acá este a pie, ni mula, este a pie llevando un cerdo para destazar, para cortar, para matar y cortar en pedazos en la ciudad y venderlo para ganar. Acá los burros cargados, allá, miren, cosechando el trigo. Efectos del buen y del mal gobierno en la ciudad y en la campiña. Miren los animales, los perros de caza, el halcón, el guante, el caballo. Elementos definitorios de una clase social. ¿No ven nada atrás del caballo? ¿Distinto? Hay uno pidiendo ahí. Bien, amor mío. Pero tiene el mismo color, no se llama. Ídolo. Esto nos está mostrando que siempre el artista te cuenta la posta. Entonces, todo muy bien, pero ahí atrás hay un mendigo, en el suelo, estirando un platito para que le den algo. Si está sentado así en el suelo y tiene este bastón, es porque está lisiado. ¿Lo miran? No. No. Y aquí sigue, y fíjense que este es un logro muy importante, el alambrado. El alambrado permitía separar los terrenos, y esto está indicando una parcialización de territorios que antes era en su totalidad propiedad de un solo señor feudal. Miren cómo trabajan rítmicamente, atrás, acá, y allá vas vos, Gaby, a prenderme la luz. Bueno.